Soy Ángel Hernández. Estamos en la serie de entrevistas Danzando la Vida. En esta ocasión, en el homenaje al maestro Rodolfo Reyes Cortés. Nos acompaña el maestro Alejandro Schwartz. Bienvenido, maestro. No. Muchas gracias a ustedes por darme oportunidad de hablar. Yo creo que cuando un personaje como el maestro Rodolfo nos deja, es muy importante hablar de él. Hay que rescatar la memoria, hay que asentarla. Y bueno, los medios electrónicos nos permiten eso. Es muy importante hacerlo. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bueno, ¿cuándo y cómo conoció al maestro Rodolfo Reyes? El maestro Rodolfo Augusto Reyes Cortés es un personaje muy importante para la danza mexicana, para el desarrollo de la danza en México y además para el desarrollo de la danza en muchos otros lugares del mundo, desde México hacia el mundo. Entonces, pues yo lo conocí primero de referencia. Yo sabía de su existencia, alguien había mencionado su nombre, no recuerdo quién. En algún momento yo vi una obra que montó con el Ballet de las Américas de Amalia Hernández en 1968. Me llamó la atención porque era un montaje que se salía del común de los otros montajes. Pregunté de quién es, dijeron de Rodolfo Reyes. Y entonces me dijeron que había pasado por México y se iba a Chile. Entonces, por ahí yo comencé a conocerlo. Su prestigio como figura de la danza, su obra, lo que estaba viendo con el ballet folclórico de Amalia Hernández en el programa Ballet de las Américas, y de su obra que había hecho en Cuba y de lo que estaba a punto de comenzar a hacer y generar en Chile. Entonces, pues a eso fue lo primero. Luego, oh, sorpresa. Oh, sorpresa, porque la primera sorpresa fue lo terrible del golpe militar conducido por Augusto Pinochet en Chile, ¿sí? Pero luego me entero que el maestro Rodolfo estuvo en el Estadio Nacional, ahí donde asesinaron a Víctor Jara. Ahí estuvo él, pero movidas diplomáticas y qué sé yo, lograron sacarlo de ahí y lo trajeron a México. Pero la sorpresa mayor es que venía a Jalapa. Y entonces después entendí que él como ilustre chapaneco, resulta que en ese momento había gente, el poeta Jaime Augusto Shelley, que era miembro del grupo de la Espiga Motinada, era director de difusión cultural de la Universidad Veracruzana. Y a través de él y de los compañeros y demás lograron que con el rector se hicieran las gestiones para que los diplomáticos pudieran sacarlo y traerlo a México, y de ahí lo trajeron a Jalapa. Todo eso fue un poco de oídas, me enteré. De modo que luego vine a dar unas funciones aquí a Jalapa con un grupo, con una compañía con la que estaba yo en el DF, y hubo una reunión en la que alguien me dijo, ay, Rodolfo. Y digo, yo no conozco a Rodolfo. ¿Cómo que no lo conoces? Ven. Y entonces me llevaron y por primera vez topé con él, con el profundo azul de sus ojos y con sus pupilas dilatadas, porque si algo lo caracterizaba era que siempre estaba, pero verdaderamente al 200%. Así que así fue, nunca olvidaré el momento en el que ya lo conocí en persona y que a través de eso se inició un largo proceso de relación con el maestro, que se convirtió en mi amigo, en mi compañero, etcétera, etcétera. Sí, esto fue para los Juegos Olímpicos de México 1968, ¿verdad? Así es, sí, sí, sí. Eso fue una iniciativa muy interesante, ¿eh? Sí, porque trajeron coreógrafos de todo el continente para montar obras, con lo cual se integró un programa. Eso fue, yo creo que uno de los aciertos más importantes de la Olimpiada del 68, que se llamó la Olimpiada Cultural. Y ahí fue donde él vino e hizo el trabajo que había estado desarrollando en Cuba durante
que fue, pues yo creo que como unos 9, 10 años que había estado en Cuba desarrollando. Entonces traía un conocimiento muy fresco y muy profundo de la cultura popular cubana. Maestro, en su opinión, ¿cuáles fueron los aportes del maestro Rodolfo Reyes al arte? Mira, yo diría, pues se pueden decir muchas cosas, pero de alguna manera, perdón, se me van a traslucir mis inclinaciones ideológicas, pero como que su trabajo artístico y de gestión y creación de grupos y procesos artísticos, no solamente en México, sino en muchos lugares del país, tiene que ver con este concepto que en aquel momento estaba muy en boga, que era el llamado internacionalismo proletario. Yo creo que mucho tenía que ver eso, porque para el maestro Rodolfo no era nada más crear por crear, sino crear en un determinado contexto, con cierto tipo de gente, con una propuesta hacia dónde iba, y con una especialísima atención a la distribución del producto. Entonces, yo creo que esa fue una enorme, enormísima aportación al arte, porque no es, digo, muchos coreógrafos, hay muchos creadores que han hecho obra de todo tipo en la música, en las artes plásticas, en el teatro, lo que sea. En la danza tenemos un catálogo de grandes y muchos coreógrafos mexicanos de mucha valía, sí, pero ¿cuántos de todos esos que estuvieran en el catálogo se puede decir que se dieron a la tarea de pensar la creación en términos de la relación con los públicos? Yo creo que esa es la principalísima aportación del maestro Rodolfo, que no es nada más crear, sino crear a partir de una visión del mundo, de una visión política del mundo, de una visión de izquierda del mundo, ¿sí? Crear obra y ser capaz de trasladar esas convicciones al producto escénico. ¿Sí? Y luego, lo más importante es, con esa obra, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que llevarla a dónde, qué tipo de gente la tiene que ver, qué esperamos que produzca. Miren, yo tenía una serie de inquietudes en mi época. Yo me había hartado del repertorio del ballet tradicional. Ya había hecho muchas cosas, teatro, teatro musical, cabaret, cine, televisión, que se yo, en el DF. Yo no estaba a gusto. Entonces, cuando me enteré que el maestro estaba acá, convencí a otros dos compañeros y digo, vámonos a Jalapa. Eran compañeros con quienes había cierta coincidencia en concepciones políticas. Y ahí venimos, ¿sí? Y para mí fue muy importante porque el maestro proponía que no era nada más hacer arte por el arte, sino que lo que hiciéramos se iba a presentar, por supuesto, aquí en los teatrotes que hay en Jalapa, pero también se iba a llevar a los campos de los petroleros, a los campos de los cañeros, a los campos de los trabajadores en el estado de Veracruz. Cosa que hicimos no en toda la medida que hubiéramos querido, porque tampoco era muy fácil, pero sí logramos hacerlo en alguna medida. Entonces yo creo que esta es una grandísima aportación. Sí, bueno, sí, producimos lo que sea, pero ¿para qué? ¿O para quién? ¿Y dónde lo vamos a presentar? Eso es una cuestión que distingue fundamentalmente el trabajo del maestro Rodolfo Reyes. Sí, era muy profundo su proceso. Además, el maestro Rodolfo Reyes era escultor. Así es. Fíjate qué interesante eso. Yo en algún momento me di cuenta que él componía, y él mismo lo decía, ¿eh? Él componía el movimiento como escultor. Entonces, a veces decíamos en broma, no, es que él hace pósters chinos. Sí, esos pósters donde están la bandera y no sé
Bueno, estos grupos le gustaban mucho, pero los hacía con una visión de composición que mucho tiempo después me llevó a descubrir ya en textos de composición, en las artes plásticas y demás, estas composiciones triangulares bueno, eso hacía él de manera magistral. Y una buena parte de su oficio coreográfico estaba teñido precisamente por sus antecedentes como escultor, como artista plástico. De modo que, si se fijan, a esa hora se llama muy elegantemente, eso es interdisciplina, transdisciplina. Bueno, él siempre lo tuvo, él mezcló todo eso y pescaba de aquí y de allá y venía a dar a su obra. Maestro, platíquenos del maestro Rodolfo Reyes, ¿cómo era él? Más allá del artista, ¿cómo era su persona? Yo podría decir que, y por eso quizá me atraía tanto, es que Rodolfo era inatingible, nunca lo podías alcanzar. A lo mejor por eso nos sorprendió tanto su fallecimiento, ¿m? Porque aunque ya tenía una edad bastante avanzada, pero siempre lo habíamos conocido como alguien llenísimo de energía. Entonces, pues esa era una característica de él. Estaba todo el tiempo, había que verdaderamente hacer un gran esfuerzo para mantenerse a su paso, a su ritmo, porque no bien estábamos terminando una cosa cuando él ya estaba pensando otra. Puestos, pues sí, fue funcionario de un montón de cosas. Estuvo aquí en la Universidad Veracruzana, creó el Ballet Nacional de Chile, estuvo en la creación del ballet el conjunto folclórico de Cuba, anduvo de gira por todos lados, creó la compañía en Ecuador, estuvo cuando se creó el CONACURT, el Consejo Nacional de Cultura y Recreación de los Trabajadores en la siderúrgica Lázaro Cárdenas de Michoacán, estuvo en la Dirección de Difusión Cultural de la UAM, híjole, hasta estuvo en Xcaret como director de actividades artísticas de Xcaret. Todo eso, sin olvidar que fue secretario técnico del Consejo Estatal de Cultura de Chiapas. Entonces sí, andaba por todos lados, pero eso no es lo importante, sino el por qué entraba a esos puestos. Entonces, esa es una característica que a mí me impresionaba mucho, su enorme energía y su gana de hacer, entrando a donde fuera necesario, ¿ok? A veces no había dinero, ¿no? Bueno, él de todas maneras lo hacía. ¿No? A veces él nada más pedía que le pagaran sus viáticos y no sé qué. A mí me tocó, por ejemplo, y esto es una manera muy clara de definir su personalidad, me tocó en algún momento, fuimos con un grupo de la Facultad de Danza a Chilpancingo, cuando él estaba en plena época del proyecto Universidad Pueblo en Chilpancingo, Guerrero. Y fuimos a dejar a los muchachos en un hotelito donde se iban a quedar y luego me dijo, ustedes dos vengan conmigo, ¿a dónde vamos? No, pues vamos a otro hotel, ustedes se van a quedar en otro hotel. Oh, dije, bueno. Y entonces llegamos y él traía en ese entonces un cochizote grandote. Abrió la cajuela y traía ahí varias maletas. Y digo, oye, ¿y qué traes aquí? Y me dice, pues es que aquí traigo mi casa. ¿Por qué? Porque él tenía muy claro que la Universidad de Guerrero era muy pobre. Entonces no podía, a mí me van a dar mis viáticos, me van a colocar en el fiesta, no sé qué. No, 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 no. Él iba porque consideraba que era importante el proyecto. Entonces subía a su coche y decía, es que este coche es como mi casa. Fíjense qué bonito y qué, bueno, pues qué fuerte, ¿no? Porque yo creo que eso lo define mucho como persona. ¿M? ¿Cuántos podemos decir que mantenemos esa característica? ¿M?
Yo, y lo veo, no voy a decir nombres, pero compañeros aquí en la Universidad Veracruzana y en otros lugares, veo que por aquí obtienen una plaza. Ay, uy, muchas cosas pasan. Entonces, se pierde este ímpetu que Rodolfo tenía, ¿sí? De hacer las cosas independientemente de que haya condiciones o no. Entonces, la burocratización, pues hay que decirlo con todas sus letras, ¿eh? La corrupción a veces es terrible y nos asalta y nos modifica. Rodolfo nunca, nunca, nunca fue modificado por eso. Dinero, él tenía herencias de su familia de allá de Chiapas. ¿Sí? O sea que él nunca le preocupó eso. ¿Sí? Entonces, pues para mi gusto, para mi modo de ver, eso era una característica muy importante de él como persona, que no paraba, que siempre estaba viendo a ver qué hacía, ¿sí? Que se metía donde hubiera necesidad de meterse, ¿sí? Que nunca paró por el dinero y que si fue funcionario, sí lo fue, pero lo fue porque decía, es que si ocupo ese lugar podemos hacer tal cosa. ¿Sí? Independientemente de su capacidad coreográfica, de sus montajes, de su manera de ver y asumir la creación, ¿sí? Pero lo importante era la actitud como persona, ¿sí? Con esta enormísima capacidad de hacer, involucrar, emboletar, convencer a gente de que había que hacer eso, y siempre fue líder. Eso sí, sí, una característica de él como persona es que siempre fue líder, y un líder de muy buenas causas, de causas siempre populares, de causas siempre de izquierda. ¿Y cuál fue la mayor enseñanza que le dejó el maestro Rodolfo Reyes? Ay, hijo, pues muchísimas, pero yo podría decir que la principal, y me gustaría de veras eh, poder imitar en algún porcentaje su energía. Esa es creo que la mayor enseñanza que yo absorbí de él desde que lo conocí. Porque esto, todo el tiempo, y no podías parar con él, ¿sí? Y yo aprendí, igual que en la danza, en la vida, había que ser comprometido, habría que estar todo el tiempo, como él. ¿Sí? Entonces, pues yo diría que eso fue lo principal que aprendí de él. Fíjense qué curioso. En algún momento, y eso lo recuerdo muy claramente, un día terminaba un ensayo a mediodía y me dijo, ¿qué va a hacer en la tarde? Y dije, no, no tengo nada que hacer. Acompáñame, nos vemos a tal hora. ¿Me acompañas? Bueno, sí. Me subí a su coche y fuimos a rectoría. Entramos, subimos hasta el piso de la oficina del rector y de repente me encontré, en aquel entonces yo usaba el cabello muy largo, cuando tenía, por supuesto, una túnica hindú, un pantalón de mezclilla acampanado y un morral que andaba cargando. Con esas fachas, viendo al maestro Reyes, entramos a el piso de rectoría y me sentaron ahí en una gran mesa en donde estaba todo el equipo directivo de la Universidad Veracruzana. Entonces dije, Dios mío, ¿yo qué hago aquí? De repente a mi lado se sienta un funcionario muy elegante de corbata y no sé qué, y me dice, maestro. Dije, yo casi como Robert De Niro en Taxi Driver, así, ¿Are you talking to me? ¿Cómo? Se refiere a mí, sí, pues sí, dígame. Y ya me pidió que le ayudara a revisar unas nóminas que tenía ahí. Entonces, me di cuenta que qué es lo que estaba haciendo Rodolfo conmigo. Yo aprendí a lidiar con problemas burocráticos, aprendí a ser funcionario del brazo de él, espiando por encima de su hombro, lo cual se ligaba muy claramente con esta admiración que yo ya le tenía por su enormísima energía. Era energía, sí, más colmillo,
no solamente político, sino de funcionario. Y ahí comencé, como dicen, a agarrar golpes y aprendí muchísimo de él. Cosa que hasta la fecha hay veces yo veo cosas y digo, ¿qué hubiera hecho Rodolfo ante esto? Y digo, tal. Yo sigo pensando que hay gente que tiene facilidad, que tiene facultades para hacer estas cosas. Entonces, ¿qué hago? Pues lo que hizo Rodolfo conmigo, los jalo, ¿sí? A ver, vengan, vamos, acompáñenme, vamos a ta. Por supuesto, ahora ya tengo cierto bagaje teórico y demás al respecto. Digo, a ver, tienen que leer eso, tiene este libro, este no sé qué. Sí, pero lo más importante para mí es tratar de compartir eso que aprendí con Rodolfo, eso que aprendí con mis maestros y difundirlo, diseminarlo, insertarlo en gente nueva que aprovechen mi experiencia que proviene de mis maestros y porque estos cuentos de nunca acaban. Siempre hay que seguir duro y duro y duro y duro por el bien de la danza, por el bien del arte, por el bien de toda la población. Gracias, maestro. Qué rico platicar con usted y el saber más sobre el maestro Rodolfo. Le agradecemos infinitamente que esté con nosotros y gracias a ustedes nos vemos en la siguiente emisión.